Continuamos aquí en Para Toda Mujer. Seguimos con el doctor Miguel Jacobo, neurólogo, jefe del servicio de neurología ya del Hospital Regional. Y hablábamos hace un ratito del Parkinson, pero estamos aprovechando que tenemos la presencia de él porque estamos preocupados todos por el tema del dengue y estas manifestaciones neurológicas que muchos pacientes cuentan que la tienen o la tuvieron. ¿De qué se trata esto, Doc? ¿Cómo puede afectar? La verdad que así como fue en el COVID, que fuimos aprendiendo y a tratar las afecciones neurológicas en el COVID, algo similar se ve replicado en el dengue. Es decir, este año que hemos tenido una incidencia significativamente mayor, hemos podido ver, digamos, expresiones neurológicas, algunas que uno espera, pero otras han sido significativamente más preocupantes, como bien tú dices. En la mayoría de los pacientes ya hay un síntoma neurológico clásicos, sí, que es el dolor de cabeza. O sea, el dolor de cabeza, sobre todo si tiene una irradiación retroocular y acompañado de mialgias, dolores musculares. Tanto las mialgias como las cefaleas son resorte de un enfoque neurológico. Hasta acá todo uno podía, digamos, encuadrarlo dentro de síntomas manejables en la mayoría de los pacientes. Sí. Sin embargo, en la minoría de pacientes, por eso quiero llevar también tranquilidad, pero hemos tenido casos reportados y luego hemos visto, consultando, porque esto es algo de decir, bueno, hoy las redes nos permiten estar en contacto directo e inmediato con colegas neurólogos de todo el país. Así es. O sea que lo que hemos visto en Santiago del Estero no ha sido excepcional. Y hemos tenido casos de encefalitis. Encefalitis, o sea, agresión del parénquima cerebral con manifestaciones neurológicas como la mayoría de las encefalitis. Hay una depresión del estado de conciencia, una alteración del estado de conciencia, pacientes que pueden estar desde confusos, desorientados, hasta un mayor compromiso, es decir, con somnolencia y muchas veces pacientes que están soporosos, ¿sí? Con déficit focal, significa que tienen, cuando nosotros decimos signos de foco, dificultad sensitiva o dificultad motora o dificultad en el habla, cuando digo sensitivo o motora en algún miembro, exacto, dificultad en el habla y no pocas veces también convulsiones. Entonces, cuando uno tiene, por supuesto, este diagnóstico de encefalitis, primero se deben excluir, o siempre hay un protocolo de estudio, sí, donde hay, digamos, una pesquisa de determinados virus o bacterias que puedan estar provocando esta encefalitis. sí. Excluido esto y confirmado mediante estudio serológico que estábamos en presencia de un dengue, Sí. haciendo un razonamiento, digamos, causa, etiología y los síntomas, hemos visto que se trataba de encefalitis por dengue, algo que se ha visto en todos lados. Bien. No solo la encefalitis, hay una entidad autoinmune seria en cuanto a que en los casos clínicos, en su expresión más común, afecta los miembros inferiores con una parálisis aguda en horas. Esto se llama síndrome de Guillain-Barré. Bien. Y esta entidad autoinmune, que se ha visto vinculada muchas veces a presencia anterior en su presentación a vacunas o a procesos infecciosos, hemos visto relacionado también al dengue. ¿Y por qué adquiere relevancia esto? Porque muchas veces estas parálisis, que en sus formas clásicas quedan limitadas a miembros inferiores, otras veces adquieren el carácter de lo que se conoce como ascendente, es decir, comprometen miembros superiores y aún musculatura que tiene que ver con la fonación, con la deglución y con la respiración. Es bastante complicado. Complicado, muy o sea, son complejo. pacientes que ya de suyo tienen que estar en terapia intensiva y
reciben una terapia, digamos, específica para el síndrome de Guillain-Barré. Bien. Yo he citado 2 manifestaciones. Pero estos, Doc, ¿tienen tratamiento? Sí, ¿Uno sí, después sí. sale adelante o queda con Sí. alguna secuela, Bueno, ya sea con este síndrome o con la Es una muy buena encefalitis? pregunta. Uno debe hacer un tratamiento en forma inmediata, específico, para esta entidad autoinmune, y podemos decir que con la complejidad de la terapia, con el abordaje precoz de la patología, con la asistencia de rehabilitadores, o sea, de fisioterapeutas, alcanzamos un gran porcentaje de recuperación total, no en forma inmediata. Bien. Pero hay casos como en la medicina, como nada es totalitario, quedan con secuelas. Puede haber pacientes que queden con secuelas, pero siempre decimos que debemos ir recuperando en forma paulatina. Bien. Son pacientes que deben estar siempre bajo terapia de rehabilitación. ¿Lo seguimos hablando? Sí, ¿Te claro. parece? Seguimos con el doctor en un minutito nada más. Es momento de presentar a Eli Cáceres, nuestra licenciada en kinesiología. Y bueno, vamos a hablar acerca de esto de la fisioterapia obstétrica, lo decimos bien. ¿De qué se trata esto? Ella nos cuenta. Licenciada, gracias por recibirnos aquí en tu consultorio, muchísimas gracias. Y la idea es que nos comentes qué es esto de fisioterapia obstétrica. Bueno, la fisioterapia obstétrica es una rama de la kinesiología que en Argentina es muy nueva, tenemos como un poco más avanzado en países limítrofes como en Brasil. Pero básicamente lo que se dedica a la fisioterapia obstétrica es en la mecánica que tenemos en la pelvis durante el paso del bebé, que es por el canal de parto, y qué movimientos se pueden ir haciendo para que haya una facilidad en la bajada de su bebé, que sea más fácil, como disminuir dolores, disminuir también el tiempo, ¿no? Si hacemos unos movimientos que sean mecánicamente pensados, digamos, inteligentemente, abriendo la parte superior de la pelvis, la parte inferior, vamos a tener un paso del bebé mucho más rápido, lo que significa en la mujer una disminución de la fatiga, porque son bastantes horas de trabajo de parto, Claro. Entonces tenemos que ir disminuyendo para que esa mamá pueda llegar bien al momento de la expulsión. Sin tanto dolor, sin tanto... También. En un tiempo ha estado de moda, por así decirlo, el parto, pero con la epidural. De aquí por ahí. Sí, lo que les enseño un poco a las embarazadas es formas de manejo de dolor sin llegar a la farmacología, digamos, sin llegar a la necesidad de ese fármaco. Bien. Y es un rol importantísimo el del acompañante, que es a criterio de cada embarazada. Hay unas que eligen la hermana, la mamá, su pareja. Entonces, ese acompañante tiene que saber cómo justamente acompañar, y una de las maneras más importantes es disminuir esa percepción de dolor de la mujer que está pariendo en ese momento. Bien, y esto lo haces vos, digamos, con todo un entrenamiento previo. ¿A partir de qué mes se puede comenzar? Estamos trabajando desde la semana 28. Es un taller de preparto, específicamente el del vaginal, ¿sí? El que se le dice ahora sí, si no es el natural. Vamos preparándonos de distintas maneras, más bien físico, cómo mover, en qué momentos, cómo diferenciar cuando estamos en una primera etapa, en una segunda etapa, qué posturas me facilitan a mí para ese paso del bebé y qué cosas tiene que ir haciendo el acompañante para poder ir disminuyendo ese dolor en la parturienta. Bien, ¿y qué es eso que debería hacer el acompañante? Ya vamos a adentrarnos a la parturienta, pero ¿qué es lo que tiene que hacer el acompañante? También tiene que estar tranquilo, porque ves que está nerviosa tu amiga, tu hermana, tu mujer, lo que fuere, y de repente tenés que acompañar. ¿Cómo es ese acompañamiento? A mí me gusta en la primera sesión que vienen decir una cosa: el acompañante tiene que estar de su lado y a su lado, ¿sí? De su lado, ¿por qué? Porque en el momento del parto muchas veces pasa que en la parte ya institucional, que no respetan tanto tu deseo y demás, entonces que el acompañante también puede ser la voz de esa persona, ¿no? Bien. Por eso de su lado. Y a su lado, que puede estar acompañando, sosteniendo, conteniendo esa etapa de la vida, porque el parto no es un momentito, son varias etapas, que es muy crucial, es muy intenso y que se necesita muchísima compañía. Bien. Así que es eso. Eso, fundamentalmente. Sí. ¿Y qué tips les darías vos a esos acompañantes? Que pueden verbalizar sus miedos. Sí. El acompañante siempre tiene miedos y uno, por no querer
pasarle el miedo a la embarazada se los calla, pero en el momento del parto florecen un montón. Entonces que puedan verbalizarlo, no sé, con quien necesiten, con quien puedan, con la médica, cada control que vayan pueden ir hablando. Si vienen aquí, yo siempre los aliento que expresen qué es lo que sienten y que puedan ir hablándolo. También que primero no crean que, bueno, yo no tengo que hacer nada, solamente me encargo de los papeles, tener el DNI y demás. Claro, no, solamente eso no. No, tienen un montón. Entonces que también tomen ese rol protagonista, porque también no es el nacimiento solamente del bebé, de la parturienta, sino de la mamá como mamá. Exactamente. ¿Sí? Así sea primeriza o con muchos hijos, también están haciendo una mamá y esa experiencia es muy importante cuidarla. Así Bien. que el acompañante tiene un rol. Bueno, esta es la primera parte con nuestra licenciada. Después vamos a seguir conversando con ella acerca de todo esto para que ustedes sepan bien de qué se trata, ¿eh? Continuamos con el doctor Miguel Jacobo. Doc, entonces, habíamos hablado de 2 manifestaciones bastante complejas, pero ¿qué más? ¿Con qué otras patologías se puede relacionar? Las 2 manifestaciones que mencioné, tanto encefalitis como síndrome de Guillain-Barré, son, como muy bien tú lo dices, merituables de una asistencia en terapia intensiva, y por eso, bueno, siempre hago hincapié que es en la minoría de los pacientes. Exactamente. Pero no son las 2 únicas manifestaciones que se han reportado. Hay diversas neuropatías, sobre todo en formas sensitivas durante la infección por dengue e inmediatamente post-dengue. Por ejemplo, alteraciones de la sensibilidad en las partes distales, tanto de miembros inferiores como de miembros superiores. Hemos tenido parálisis facial intradengue. También casos de neuritis óptica, es decir, pacientes que en forma brusca tienen pérdida de la visión monocular, con una alteración de la visión de los colores. Estos casos reportados todos han tenido resolución favorable, pero se han excluido otras causas y se ha verificado que en todas las manifestaciones neurológicas tengan positiva la serología para dengue. Es decir, hoy vemos que no es solo la cefalea y las mialgias. Eso está bien, es en la mayoría de los casos estos 2 síntomas que creo los infectólogos son mucho más idóneos para hablar en sí del dengue, pero dentro de las manifestaciones neurológicas vemos que no solo se limita al dolor de cabeza o al dolor muscular, sino se han reportado no solo en Santiago del Estero, sino inclusive en provincias que tienen mayor prevalencia, incluso casos de meningitis con desenlace fatal. Meningitis también. Sí. Eso sobre todo en la zona del litoral han sido reportados casos de meningitis. Bien. Acá la ciencia cierta, Doc, es como que no se sabe, ¿no? Porque cada día que aparece un nuevo caso se va investigando y se va aprendiendo y conociendo más acerca de esto. Totalmente. Eso nos ha pasado. Bueno, con el COVID pasaba lo mismo. Pasaba lo mismo. Uno no sé si está bien trazar un paralelismo, pero la verdad que hemos ido aprendiendo con el COVID y los síntomas neurológicos a adoptar estrategias, y cada vez eran más frecuentes ciertas presentaciones. Con el dengue, bueno, esperamos que ahora con el descenso de la temperatura haya una disminución digamos, significativa de casos. Ojalá. Doc, y para esos dolores así de cabeza intensos que todo el mundo te dice, la mayoría que lo tuvo, que el dolor de cabeza, dolor de cuerpo, ¿únicamente paracetamol? Únicamente paracetamol. Por supuesto que hay que reforzar todo lo que tenga que ver con la hidratación, ¿sí? Pero tratar el paracetamol, porque los otros medicamentos que usamos habitualmente, lo que se llama antiinflamatorios no esteroides, interfieren en ciertas, digamos, escalas de la coagulación, y eso, inducir o ponerlo al paciente en escenarios, digamos, con mayor chance de hemorragias, es totalmente negativo, están contraindicados. O sea, paracetamol, esperar que en la mayoría de los casos se cumpla el ciclo. Por supuesto, siempre la hidratación es fundamental. Bien, clarísimo. Doc, un placer tenerte en el programa como siempre. Gracias, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa, ya volvemos con más.